Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de programación en Pascal y con el último vídeo de la lista simplemente enlazada. Entonces lo que vamos a hacer es un programa que pruebe la lista que hemos implementado en todos estos vídeos. Entonces esa lista está implementada en la estructura unit de Pascal, que es como cualquier otra que viene por defecto en Pascal con los compiladores. Y ¿cómo se utiliza? Pues simplemente la deberemos cargar con la cláusula uses. Entonces vamos a comenzar ya a implementar o a codificar este programa. Por ejemplo, program prueba lista. Vamos a cargar el tag lista. Debéis tener en cuenta que debéis colocar el mismo nombre del archivo como el nombre al cargar la unidad. Begin y end. Bien, entonces ya tenemos el programa principal y la cláusula uses para cargar el tag lista. Entonces ahora lo que podemos hacer es ver lo que podemos utilizar, porque claro, aquí ahora lo importante es qué hacemos con todo este código, porque claro, aquí hemos hecho unas operaciones, hemos hecho una definición de tipos, incluso una constante. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve utilizarlo en un programa principal? Pues muy sencillo. Ahora lo que podemos hacer en el programa principal es utilizar todo esto que está en nuestra tag. Ahora esto que está todo en la sección interface, quise decir, pues lo podemos utilizar en prueba lista. Es decir, podemos aquí utilizar un nulo. Al cargar esta lista podemos utilizar nulo, podemos utilizar todos estos tipos, podemos utilizar también todas estas funciones. Entonces evidentemente las que están comentadas no, pero las demás sí. Entonces tenemos toda esa posibilidad. Bien, bueno, decir, como ya he dicho en todos los vídeos, que no podemos utilizar funciones con la lista ordenada con listas que no son ordenadas. Bien, entonces vamos a declarar una variable lista del tipo tLista y vamos a hacer algunas pruebas para ver que nuestro código funciona y que trabaja bien con la lista dinámica. Bien, entonces vamos a crear una lista a la cual vamos a denominar, bueno, evidentemente lista, la pasamos a esta función. ¿Y qué es lo que hacía? Si recordáis, lo que hacía era asignar al nulo el parámetro que entraba, es decir, la lista en definitiva. Pero claro, esto no genera ningún elemento. Para generar elementos pues debemos insertarlos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tenemos dos opciones, con insertar por posición o utilizar la de insertar dato ordenado. Entonces primero vamos a insertar por posición de manera manual, luego lo vamos a hacer un poco más automático con un ciclo. Vamos a generar números aleatorios y los vamos a insertar de manera ordenada. Bien, entonces, bueno, lo ideal, lo que podemos hacer es cada vez que insertemos un dato mostrar toda la lista para ver cómo queda insertado. Entonces para mostrar la lista necesitamos una operación de mostrar lista. Y claro, vosotros diréis, pues esa operación la podrías haber implementado en el tag lista. Y yo os digo, pues realmente no, porque un tag lista depende del tipo de dato que utilicéis. Es decir, no es lo mismo mostrar un entero que mostrar un tipo de dato que tenga, por ejemplo, registros, es decir, una estructura más compleja de datos. Entonces no es tan sencillo como hacer simplemente un write line de un dato. Bien, entonces vamos a hacer un procedure. Evidentemente va a ser un procedimiento como todo lo que hemos hecho con arrays. Mostrar lista y ahora le pasamos un L del tipo tLista. Así va a recibir esa lista y vamos a mostrar la lista. Entonces, ¿qué hacíamos para mostrar los elementos de un array? Pues si vamos desde la primera posición hasta la última, es decir, hacemos un for igual a 1 hasta la última y mostramos los datos. Pues aquí es lo mismo, es exactamente lo mismo, simplemente que vamos a utilizar todo lo que hemos estado implementando en este tag. Entonces, para recorrer una lista necesitamos posiciones, es decir, en arrays tenemos índices, aquí en listas dinámicas tenemos punteros. ¿Cómo representamos posiciones en la lista? ¿Dónde lo tenemos? Tenemos aquí el tipo de dato TPOSL que representa posiciones en la lista. Entonces necesitaremos una posición para recorrer la lista como hemos hecho incluso dentro del propio tag. Entonces, var p del tipo TPOSL, podemos utilizar TPOSL porque está en la sección de interface
Bien, entonces en el ciclo for también hacíamos un for i igual a 1 hasta, entonces ahí ya inicializábamos la variable de control i. En este caso pues inicializaremos p fuera porque no vamos a utilizar un for. Entonces primera L, P le asignamos la primera posición y ahora recorremos la lista como hemos hecho en todo momento. Entonces while P distinto de nulo, do begin end. Bien, entonces lo último que vamos a hacer es movernos hacia adelante y luego P igual a la siguiente de L, P. Es decir, esta función recibe dos argumentos, la lista y la posición. Aunque evidentemente no hace falta la lista porque con el puntero ya podemos acceder al siguiente nodo, pero es para guardar, como ya he dicho en muchas ocasiones, los parámetros de las funciones. Bien, entonces tenemos ahora lo único que nos resta pues es mostrar la información. ¿Cómo? Pues como siempre hacemos por pantalla con un típico write o writeLine, en este caso un write, y ahora tenemos que coger el dato de la posición actual que viene representada la posición por P. Entonces obtener dato, una función del tag que hemos implementado, de la lista L, la posición P. Ahí nos devuelve el dato, que en este caso es un entero y por lo tanto es representable como un write. Bien, entonces aquí ahora hacemos un salto, un espacio simplemente, y lo que va a ocurrir es que por cada elemento se va a mostrar elemento y espacio, como decíamos con arrays también. Entonces al final simplemente lo que haremos aquí fuera del ciclo es un writeLine y terminará de mostrar la lista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si la lista es vacía? Pues que el primer L también debe volver a nulo, P es nulo, no se ejecuta el ciclo y simplemente se ejecutará un writeLine. Entonces, de esta manera pues mostramos la lista. Si tiene uno o más elementos, pues se va a ejecutar el ciclo una o más veces dependiendo del número de elementos y los mostrará todos separados por espacio. Bien, entonces ya tenemos la operación de mostrar lista. Entonces ahora vamos a insertar dato y mostrar información. Entonces, por ejemplo, vamos a insertar 5 elementos. Entonces, por ejemplo, writeLine, insertar 1, vamos a insertar el elemento 1. En este caso no vamos a indicar la posición porque es el primero y no hay posición, o sea, es la lista, apunta ese elemento. Entonces, insertar dato. En este caso vamos a trabajar únicamente con posición. Luego, en otro ejemplo, insertaremos de manera ordenada. Entonces, insertamos por posición, vamos a ver parámetros que recibe, por si no lo tenéis muy claro, argumentos que recibe esta función, la lista, luego un dato y luego una posición. Luego, lista, un dato que será un entero, en este caso 1, y la posición, pues como la lista es vacía, no tenemos ninguna posición, entonces debemos pasarle nulo. Que en este caso, si le pasamos la última posición, pues también lo va a insertar, va a comprobar si la lista está vacía. Vamos a ver insertar dato por posición, un momento, la implementación, que lo tenemos aquí. Entonces, le pasamos una posición, pues le podemos pasar nulo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si la lista es vacía o es primera, pues va a aplicar este código y por lo tanto va a funcionar correctamente. Que le pasamos otra posición, pues va a funcionar incorrectamente porque ya no va a estar vacía y va a aplicar otro código que no tiene por qué ser correcto. Bien, entonces le pasamos nulo si la lista es vacía. Simplemente es que no, en realidad no tenemos ninguna posición. Entonces, si le pasamos una posición cuando la lista está vacía, no tiene ningún sentido. Entonces, nulo sí que tiene sentido. Entonces, insertamos nulo. Bueno, aquí ponemos lo que insertamos. Ahora, por ejemplo, hacemos un write lista, dos puntos, y ahora un mostrar lista. Le pasamos la lista con la que estamos trabajando. Bien, entonces aquí insertamos un elemento y ahora vamos a insertar, por ejemplo, otros 4. Copiamos este código 4 veces más, 3 y 4. Bien, entonces ahora vamos a modificar los elementos. Por ejemplo, ahora vamos a insertar el valor 10, el 10, y ahora, por ejemplo, en primera L. Bien, de momento no hay que modificar nada más. Aquí ahora queremos, bueno, sí, aquí vamos a poner la posición. Entonces aquí insertar 10 en la primera. Bien, ahora vamos a insertar, por ejemplo, 3 en la última. Aquí insertamos el 3 y la última, o sea, después de la última me quiero referir, o sea, cuando digo última me refiero a nulo, es decir, justo a la derecha de toda la lista, el último elemento. Bien, eso lo insertamos al final. Ahora, por ejemplo, vamos a insertar, por ejemplo, un 6 en la segunda posición. ¿Cómo hacemos referencia a representar un elemento en la última posición? Pues muy sencillo. Accedemos al la siguiente posición de la lista L en la posición primera L. Es decir,
si hacemos la siguiente de la primera, estamos en la segunda, no hay más, no hay que pensar más. Aquí insertar 6 en la segunda. Y por último, pues vamos a insertar un elemento en la última posición, pero ahora no me refiero en la que está más a la derecha, sino el elemento que vamos a insertar, al quedar insertado, va a quedar en la penúltima posición. Entonces vamos a insertar, por ejemplo, el 15, bueno, mejor el 9, para que no haya dos números, pues simplemente dos dígitos. Vamos a insertar el 9, en este caso pues en la penúltima, bueno, es que en realidad es la última, en la última posición. Y aquí vamos a poner el 3 al final, porque así se entiende mejor, aunque claro, escogemos la última posición, pero en definitiva va a quedar en la penúltima cuando se inserte. Bien, entonces vamos a cambiar esto sería última de L, entonces última de L. Bien, entonces esto sería todo el código. Vamos a ver, bueno, L no es, porque es lista, no es L, eso hay que tener en cuenta. Evidentemente no pasa nada, eso es, si nos da error, pues lo corregimos y ya está, no hay ningún problema. Y lista es por la costumbre de implementar el tab, pues normal que se nos peguen costumbres. Entonces compilamos, compila correctamente, vamos a ejecutarlo. Y se me olvidó de eliminar la lista, pero bueno, no importa, es un ejemplo pequeño, no va a pasar nada con la memoria. Entonces insertar 1, este es el texto aquí, vamos a ver si lo vemos todo ahí. Luego insertar posición lista 1 nulo, pues lo que hace es insertarlo, y aquí mostramos la lista, que en definitiva es lista y muestra el 1. Luego insertar 10 en la primera, pues como veis inserta el 10 en la primera, tenemos la lista 1, luego insertamos el 10 en la primera. Insertar 3 al final, como veis hace insertar 3 al final, pues inserta el 3, tenemos la lista 10, 1, luego 10, 1, 3. Insertar 6 en la segunda, pues 10, 6, 1, 3. Como veis correctamente. Insertar 9 en la última posición, es decir, a lo que hacemos es pasar el 3 y se inserta justo detrás. Entonces el 9 queda evidentemente en la penúltima. Bien, entonces esto es todo. Como veis, insertar posición parece que funciona correctamente. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, eliminar dos elementos y luego eliminar toda la lista y ver que todo funciona correctamente. Entonces, bueno, es mejor eliminar tres, eliminar el primero, luego uno intermedio y luego el último, por ejemplo. Entonces, vamos a copiar este código, a ponerlo aquí y luego vamos a cambiar evidentemente los elementos. Eliminar, por ejemplo, eliminar, vamos a eliminar lo primero, no me acuerdo ahora bien, vale, vamos a verlo aquí, el 1 está en el medio, entonces eliminar 1, ahora evidentemente no nos importa la posición, eliminar 1, hay que cambiar este código por eliminar posición. ¿Qué posición vamos a eliminar? Pues la posición de la lista. ¿Y qué posición? Pues buscar dato no ordenado, porque no estamos trabajando con una lista ordenada y por tanto ese código no tendría por qué funcionar. Entonces buscar dato de la lista y el dato pues viene siendo el 1. Pues así devolveríamos la posición y con eliminar pues la eliminamos. Y luego mostramos la lista. Bien, entonces tenemos el 1, cuando eliminemos el 1 nos quedarán estos 4. Entonces ahora nos quedaría el 10 y el 3. Pues por ejemplo primero el 3 y luego el 10. Copiamos todo esto y voy a hacer un control Z, ahí lo tenemos. Sería el 3 y el 10. Entonces aquí eliminamos el 3 y aquí eliminamos el 10. Y una vez que eliminemos esto, bueno, se va a mostrar la lista. Hacemos un write down eliminando lista. Hacemos un eliminar lista de lista. Y luego hacemos un mostrar lista para ver que no se muestra nada. Entonces de esta manera lo que ahora vamos a probar, vamos a cerrar esta ventana. F8 para compilar ahora este código. F5 para ejecutar y como veis pues nos queda esto, es decir, voy a poner un espacio aquí, voy a minimizar esto, ahí, y aquí vamos a poner
writeLine, writeLine, eliminar elementos y aquí un writeLine. Entonces vamos a volver a ejecutar el código, vamos a verlo más claramente. Entonces lo de insertar ya lo habíamos visto todo. Entonces aquí en eliminar pues eliminamos 3 elementos y luego todo lo que queda de la lista, que en definitiva son otros 2 porque eran 5. Entonces tenemos toda esta lista, la voy a remarcar aquí, la vamos a marcar. Tenemos la 10, 6, 1, 9, 3. Entonces eliminamos 1. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos queda 10, 6, 9, 3. El 1 ya no está. Eliminar 3 de esta lista, porque claro, aquí se modifica esta lista y ahora trabajamos con esta lista. Entonces eliminamos el 3, 10, 6, 9. El 3 ya no está. Luego eliminar 10 de esta lista, pues eliminamos el 10 y ya solo nos quedan 6 y 9. Luego eliminando lista, aquí la mostramos y ya no sale nada porque la hemos eliminado. Entonces hemos ya comprobado que la operación de eliminar por posición pues va correctamente, la de eliminar lista también, la de insertar dato por posición también, y bueno, evidentemente la de siguiente y la de obtener dato también, pero son muy básicas y es evidente que va a funcionar correctamente. Bien, entonces ya hemos probado, bueno, y también la de buscar datos, ya hemos probado que las operaciones con la lista simplemente enlazada funcionan correctamente. Entonces vamos a aplicar un código ahora para, por ejemplo, trabajar con una lista ordenada. Entonces la de mostrar lista pues la vamos a mantener igual y lo que vamos a hacer es generar una lista insertando datos pseudo aleatorios utilizando el randomize que ya conocemos, que ya vimos en un vídeo, creo que era de un juego, no me acuerdo cuál era. Utilizábamos el generador de la semilla randomize y luego con random pues generábamos números y los insertábamos. Entonces, para conocer el número que vamos a insertar, lo que podemos hacer pues es utilizar un n y evidentemente como vamos a utilizar un for pues también un i. Entonces var i, j, perdón, i, n de tipo integer. En i, el i va a ser el que genere, o sea, el que haga el ciclo para insertar los elementos, y el n va a ser la variable que guarde el número generado pseudo aleatoriamente. Entonces, randomize, es decir, la operación que nos permite generar la semilla, y ahora por ejemplo, vamos a insertar 10 elementos. For igual a 1 to 10, aunque esté utilizando un for, no voy a trabajar con índices, simplemente es para realizar 10 iteraciones. Entonces, for igual a 1 to 10, do, begin y end. Entonces lo que va a hacer en cada ciclo es guardar en n el número generado pseudo aleatoriamente, o sea, random de 10. Entonces random de 10 me genera números de 0 a 9. Si le hago un desplazamiento de 1, pues me genera números en el rango 1-10, que en definitiva es lo mismo, pero bueno, lo vamos a ver de esa manera. O mejor de 0 a 9, porque si son únicamente dígitos de simplemente de un elemento, o sea, son simplemente números de un dígito, y así lo vemos más claro. Bien. Entonces, n va a guardar ese valor, y lo que voy a poner ahora a continuación pues es la inserción, o sea, writeLine insertando, por ejemplo, como insertar es n, entonces vamos a poner writeLine insertando n. ¿Qué es lo que vamos a insertar? Pues vamos a insertar de manera ordenada, así sabemos si la operación de insertar datos los inserta ordenadamente. Entonces, insertar dato ordenado, pues va a insertar, vamos a ver que recibe una lista y un dato, o sea, lista y el dato que es n, ese número que generamos. Y pues simplemente es eso, o sea, guardamos el elemento en n, luego, bueno, nos faltaría evidentemente cada vez mostrar la lista, mostrar lista, lista. Así cada vez que insertemos un dato, pues lo mostramos, o sea, insertamos el dato, o sea, generamos el número, lo insertamos y mostramos la lista a ver cómo está, a ver si hace las inserciones de manera correcta. Otra cuestión a tener en cuenta es que nosotros en ningún momento hemos hablado de repeticiones de elementos o no. En este caso, jamás, como no he hablado de repeticiones, pues ya podemos suponer que puede haber elementos repetidos. Bueno, es más, en el de insertar datos, pues hablamos de la igualdad y desigualdad, bueno, en fin, vamos a permitir elementos repetidos. Y por probabilidad va a haber algún elemento repetido en la generación de 10 números aleatorios con un rango de 10 elementos. Bien, entonces
así mostraremos la lista y lo que vamos a hacer aquí ahora, simplemente una pequeña prueba, simplemente vamos a eliminar la lista. Entonces eliminar lista, simplemente para ver la inserción. Y luego lo que podemos hacer también, pues bueno, ya veremos. Vamos a compilar esto. Me ha dado un error porque aquí me falta un punto y coma. Bien, vamos a ejecutar esto y a ver qué obtenemos. Pues bueno, insertando 8. Tenemos la lista. Bueno, vamos a poner aquí un write lista, 2 puntos, para que se vea mejor. Así cada vez se ve lista tal. Entonces, insertando el 8, pues tenemos el 8 ahora. Insertando 6, se pone detrás. Insertando 9, se pone al final. Insertando 9, con nuestro código, este 9 es este que tenemos aquí y no es este. Y ya hemos visto por qué. Insertando el 6, pues se pone aquí, que sería el segundo. Es decir, tenemos esta lista, el 6 se va a colocar detrás de este. Claro, esto así, con números, pues evidentemente no nos importa porque simplemente tenemos un elemento, pero si tenemos tipos de datos más complejos, por ejemplo, imaginemos que tenemos una universidad, tenemos departamentos y para cada departamento tenemos una lista del profesorado que trabaja cada departamento. Entonces, claro, tenemos por ejemplo una lista de empleados cuyo, por ejemplo, número de identificación de departamento es el mismo. Entonces todos esos profesores tienen el mismo número de departamento. Entonces, si yo inserto un profesor nuevo, es decir, llega un profesor nuevo y lo inserto, ¿por qué lo voy a colocar delante? Bueno, de tal manera también, ¿por qué lo voy a colocar detrás? Pero bueno, en definitiva, generalmente escogeremos el criterio que necesitemos para cada caso. Pero bueno, yo he escogido el de insertarlo detrás y ese queda. Entonces luego aquí insertar 4, pues de todos estos que tenemos aquí, el 4 es el primero, es el menor. Luego otro 4, pues sería el segundo, aunque no lo extinguimos. Luego 0 aquí al principio, y luego otro 4, pues se pone aquí, o sea, sería el último. Y luego el 8, pues se coloca detrás de este. Entonces, bueno, como veis, hay algunos números repetidos. Y en definitiva, es esto lo que generamos. Es decir, generamos una lista ordenada. Evidentemente, aquí hay repeticiones. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos hacer un ciclo que nos genere, pues, quiero decir, hacer un número de aleatorios, pero mientras que no salga lo que deseamos, que siga generando números. Bien, entonces esto puede llevar un tiempo, que decir, la ejecución, pero bueno, vamos a probarlo. Entonces va a sacar cada vez un n, pero si el n ya está en la lista, no podemos continuar. O sea, lo que haremos será volver a generar el n. Bien. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Tenemos que hacer un while y ir generando el n. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es while, o mejor, claro, si nos da una, mientras que vamos a utilizar un puntero y así sabremos, bueno, o simplemente buscar un dato, es decir, si no lo encontramos quiere decir que no está. Entonces, mientras que tratemos de buscar un elemento, si no está, pues lo insertamos y si no está, pues seguimos generando. Entonces, esto vamos aquí a ponerlo más para abajo. Entonces, while, por ejemplo, buscar dato de la lista y el dato que será n, esto sea mientras que sea distinto de nulo, pues seguimos generando do, generamos este valor. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí n inicialmente no tiene ningún valor, o sea, tiene un valor aleatorio y lo desconocemos. Entonces, claro, el valor que hay aquí va a ser un valor basura que lo desconocemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo aquí ahora digo que n, que inicialmente aquí pongo n igual a 0, pues lo que va a ocurrir es que siempre inicialmente va a haber un 0. Aunque bueno, los demás luego se van a generar
aleatoriamente, más específicamente pseudo aleatoriamente, pero el primero siempre va a ser 0, porque si yo pongo aquí 0 y busca el dato, pues evidentemente no lo va a encontrar porque inicialmente la lista estaba vacía, entonces mete el 0 y luego al volver aquí va a hacer un while y ahora lo que va a ocurrir es que n va a seguir siendo 0 y esto va a ser distinto de nulo porque el elemento está, entonces lo que va a hacer es generar otro elemento entre 0 y 9, pero mientras que sea 0 va a seguir generando y cuando insertemos otro diferente, pues mientras que no encuentre otro, pues va a seguir generando. Entonces vamos a generar en definitiva la lista desde 0 hasta 9, pero claro, el orden de inserción no tiene por qué ser ascendente, es decir, no tiene por qué ser 0, 1, 2, 3, 4, tal, sino que puede ser el 0 va a estar fijo porque es el que hemos establecido aquí, luego puede ser 0, 9, 8, 5, 4, 3, 7 y los que sean, pero la lista al final va a quedar ordenada. Eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces lo compilo, ejecuto y como veis aquí tenemos la lista. Bien, entonces ahora hemos aplicado un código diferente, hemos también utilizado otra función de la lista, bueno, otra operación. Y aquí tenemos insertar 0, porque este ya es el que hemos preestablecido antes, el 0. Luego insertar 8, pues queda aquí. Insertando 1, pues queda entre los dos, porque la lista está ordenada ascendentemente. 9 al final, 4 entre todos ellos, 2 detrás del 4, luego 5 delante del 4, 7 delante del 5 y detrás del 8, 3 delante del 2 y detrás del 4. Y el 6, pues después del 5 y antes del 7, como veis la lista queda ordenada, pero el orden de inserción no es aquí 0, 8, 1, 9, 4, o sea, el orden de inserción es aleatorio, pero la lista queda ordenada porque siempre insertamos de manera ordenada. Bien, entonces ya hemos hecho todas las pruebas del TAF, hemos visto que funciona correctamente, es decir, vamos a darles otra prueba y comprobad que el orden de los datos es diferente. Aquí el 0 sí, porque ya he dicho que lo hemos establecido aquí es 0 y el 0 no va a estar, entonces no se va a generar ningún número y siempre va a insertar el 0 del primero, pero los demás, aquí 2, 5, entonces se generaba creo que por aquí un 8 o algo así. Y como veis la lista vuelve a quedar totalmente ordenada y el orden es diferente de la inserción, pero como insertamos de manera ordenada, la lista siempre tiene que estar ordenada. Bien, entonces, perdón por tirarme esta media hora probando el TAF, pero bueno, hemos hecho muchas pruebas, hemos insertado por posición. Bueno, aquí he utilizado buscar dato y claro, podría haber, podría haber utilizado buscar dato ordenado y esto va a seguir funcionando igual. Lo que pasa es que el algoritmo que se ejecuta es más eficiente. Claro, para elementos, pues como que nos viene dando igual, pero cuando trabajemos con miles de elementos, pues ya se nota la eficiencia. Entonces, como veis aquí, esto sigue funcionando igual. O sea, el buscar dato ordenado también funciona correctamente. Bien, entonces como veis ya hemos probado todas las funciones, al menos las más. Sí, en definitiva todas porque probamos la anterior, justo la anterior no, pero las demás sí hemos probado última. Pero bueno, ya hemos visto si la anterior no funcionara, en estas operaciones que aquí implementamos con la operación anterior pues tampoco irían bien, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces esta es la prueba de este TAF y ahora pues lo que yo os recomiendo pues es que miréis más estructuras de datos, es decir, ahora con la implementación de la lista dinámica pues ya deberíais saber implementar cualquier estructura con punteros que os digan, o sea, ahora ya os dicen quiero esa estructura o vas a necesitar esa estructura o tú mismo te das cuenta que necesitas una estructura especial, pues la implementas porque ya tienes idea. Con estructura estática no vimos, pero es más de lo mismo, o sea, es llevar a cabo esa idea del TAF. Claro, esto es trabajando en programación procedural, pero cuando nos pasamos a objetos es exactamente lo mismo, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Que esta unit se convierte en una clase, un class, es decir, en Java una clase, en C++ una clase, en PHP una clase. Tenemos la clase. ¿Qué es lo que ocurre? Que los tipos de datos conforman aquí la estructura del TAF y luego allí pues son los miembros del objeto, es decir, las propiedades del objeto. Y luego las funciones que manejan el TAF, pues en la programación orientada a objetos son los métodos, es decir, las acciones que realizan los objetos. En fin, también os recomiendo que
le echéis un vistazo a la programación orientada a objetos, que es muy interesante. No sé si haré algún tutorial, y si lo hago pues será en Java, porque está bastante interesante. Y en definitiva es eso. Bueno, ¿qué más voy a hacer de Pascal? Pues al principio, como ya he dicho, creo, no tiene pensado implementar nada más, pero quizá dedique algún vídeo aislado a una pila y a una cola implementado todo directamente, porque ahora ya conocemos perfectamente cómo trabajar con punteros, hemos trabajado en la implementación de toda esta lista, y si ahora nos dan otro modelo de otra estructura, pues deberíamos ser capaces de implementarlo. Con árboles, pues el problema que tiene árboles es que ya es un poco, es también una estructura, pero evidentemente requiere una explicación que lleva su tiempo. Es decir, aparte tenemos diferentes tipos de árboles, pero bueno. Bueno, decir que en la página de tutorials.net, en código fuente, en Pascal, pues también hay allí un árbol binario de búsqueda implementado. Así que si tenéis tanta ansia por árboles, también allí hay un código de un árbol binario de búsqueda, que no es balanceado, pero es un árbol binario de búsqueda, ahí implementado en Pascal y explicado en exceso. Hombre, no está mal, pero es un código para aprender, evidentemente no es para llevarlo. Los comentarios son algo extensos. Bien, entonces, en definitiva es esto. No sé si añadiré a lo mejor algún vídeo con archivos o con gráficos, no lo creo, es bastante probable, pero lo importante de este curso, en definitiva, era aprender a programar, es decir, conocer las nociones básicas y las técnicas básicas de programación, como son los elementos que nos sirven para guardar información, estructuras de datos y también estructuras que nos permiten llevar a cabo el flujo de nuestros programas, es decir, ciclos, condicionales, y luego también el trabajo con punteros, porque es bastante interesante. Bien, pues ahora sí, esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Podéis agregarlo a favoritos para acceder más fácilmente, y también suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.